vamos a empezar nuestra clase. Primero vamos a hacer una retícula. Dejamos aproximadamente 2 centímetros de aire en la parte superior y 2 centímetros en la parte inferior. ¿Sí? Aquí vamos a dividir este espacio en 3 partes. 1, 2, 3. 3 partes aproximadamente iguales. Y comenzamos a hacer cuadros. ¿Sí? Cuadrados. Hay 3. Y 3 más. 6. Y 3 más. 9. Nueve cuadrados. Que no queden rectángulos. Si en algunos nos quedaron rectángulos, bueno, hacemos un arrepentimiento. Yo lo voy a hacer en esta parte. Voy a subirle un poquito porque me quedaron demasiado alargados. ¿Sí? Entonces aproximadamente deben de quedar iguales, ¿no? Tengo algunos errores que voy a corregir. ¿Sí? Pero les sugiero que no lo hagan con regla para que aprendan a calcular medidas a ojo, y para que vayan obteniendo esa habilidad. Entonces no utilicen la regla, hacen sus 9 cuadros y vamos a trazar una línea desde este punto hasta este, una línea diagonal. Ahí está. Después de este punto hacia este, otra línea. Y en esta parte una elipse. Vean ustedes cómo toca, queda inserta en el interior de los 6 cuadrados. ¿Sí? Y aquí, con un poco de imaginación, pueden ver ustedes el perfil de una calavera. La voy a resaltar con rojo. ¿Sí? Este sería el perfil. Ahora voy a dividir en tercios nuevamente esta parte. 1, 2, 3 y aquí una línea recta. ¿Sí? En el tercio inferior. ¿Sí? Después hago esto, 2 líneas. ¿Sí? Y aquí más o menos en esta parte voy a trazar la cavidad orbitaria, la cuenca de los ojos, y aquí. Ahora tenemos un hueso que es el zigoma en esta parte. ¿Sí? Vean cómo las líneas están ajustadas para que queden en estas partes, queda justo sobre la línea. ¿Sí? La mitad del orificio de la nariz dentro de la estructura y la otra mitad afuera. El hueso de la nariz, la glabela, que es esta parte más resaltada,
Y aquí también tercios. 1, 2, 3. 3. Y hago una curva. Y esto. ¿Sí? Aquí una curva en esta parte y la mandíbula. Chequen muy bien lo que va fuera de esta línea que le vamos a llamar la línea facial a esta, ¿sí? Vemos que hay algunas partes que van fuera, mientras que otras quedan dentro. Esta parte, la frente, ¿sí? No seguimos la curvatura de la elipse, ¿sí? Sino nos alejamos un poco de ella y luego nos unimos. En esta parte tenemos un hueso que es la apófisis mastoides, es una protuberancia, se encuentra aquí, la apófisis mastoides, y aquí vamos a hacer una especie de escalón por la parte de atrás. Poco a poco va tomando forma nuestro cráneo. Y una elipse más pequeña, adscrita al exterior. Ahí está. Que sería el hueso temporal. Trazamos dos líneas más paralelas a esta y después dividimos por mitades. Mitad, 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 mitad. Y así tenemos los dientes. Le damos esta terminación en la parte inferior para que vaya teniendo un aspecto más orgánico. Está nuestra estructura y voy a empezar a sombrear. ¿Sí? Para el sombreado puedo hacer un sombreado muy rápido, de esta manera. Hago una capa homogénea. Y después voy saturando un poco más algunas zonas. Voy saturando con capas más cuidadas. La primera procuro, la hago de una manera rápida, no es tan cuidada, mis primeras capas. ¿Sí? Conforme voy avanzando, mis capas son más precisas, son más cuidadas. ¿Sí? Mis líneas, voy aumentando la presión y la saturación para lograr valores tonales más oscuros. Pueden utilizar ustedes colores, si les agrada, ¿no? Yo lo hago con lápiz porque es la manera en que se ve mejor en el video, ¿sí? Pero me gusta meterle detalles de color. Entonces empezamos a meter nuestras sombras. Voy a pasarme para que el video no quede tan largo, toda la etapa del sombreado, ¿sí? Y lo presento ya hasta el final. Bueno, ya hicimos el sombreado del cráneo, ¿no? Vamos a ver ahora los nombres.
Aquí en el lado lateral, ¿no? Tenemos el hueso temporal. En la parte de arriba tenemos el hueso parietal. Esta parte, la del frente, hueso frontal. Y en la parte de atrás, el hueso occipital. ¿Sí? Son 4: temporal, parietal, frontal y occipital, ¿no? Están desde luego 2 cavidades, ¿no? Que es la cavidad orbital y la cavidad nasal. ¿Sí? Donde se alonjan los ojos, ¿no? La nariz, ¿sí? Están esas 2 cavidades. Y luego tenemos 4 apófisis. Apófisis son protuberancias, ¿no? Perdón, tenemos 3, ¿no? Esta sería la apófisis mastoides. Apófisis mastoides. En la apófisis mastoides hay un músculo que se llama el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y el músculo en esta parte es donde se adhiere, ¿no? Que ese músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Quiere decir que una mastoides, ¿sí? Se inserta en la apófisis mastoides, externo en el esternón y cleido en la clavícula, ¿sí? Entonces tiene 3 inserciones, por eso el nombre tan largo: externo en el esternón, cleido, clavícula y mastoideo en la apófisis mastoides. Tiene las inserciones y es un músculo, después veremos, para el movimiento del cuello, ¿no? Tenemos otra apófisis aquí, que es la apófisis mandibular. Apófisis mandibular, que se encuentra en la mandíbula, obviamente, en la parte del frente. Y tenemos otra apófisis aquí, que es la tercera, ¿sí? Alrededor de la cavidad orbital, que se llama apófisis frontal. Este apófisis frontal, como vemos, se une a este hueso, ¿sí? Que es una especie de puentecillo, ¿no? Que se llama arco cigomático. Arco cigomático. ¿Sí? Su continuación continúa hacia arriba, hacia esta parte, y hacia abajo tenemos este hueso que se llama cigoma. Cigoma, arco cigomático, ¿sí? En la parte inferior, ¿no? Se convierte en el cigoma, en la parte superior, en la apófisis frontal. Y luego aquí tenemos la mandíbula y en esta parte tenemos una escotadura, es decir, tenemos un hueco, ¿no? Aquí se va a insertar un músculo, que es el músculo temporal, ¿no? Que se inserta en la mandíbula, y hay en esta parte una escotadura en el hueso que se llama escotadura mandibular. Escotadura mandibular. ¿Sí? Aquí está el arco cigomático y hay un pequeño agujero, ¿sí? Este agujero se llama meato auditivo. Y por allí pasa, ¿sí? Se conecta el oído con el cerebro en el meato auditivo, ¿no? 2 maxilares, maxilar superior y maxilar inferior. Y en esta parte
inferior de la cavidad nasal, ¿sí? O de la fosa nasal, hay una espina que se llama espina nasal. ¿Sí? Podemos verlo, ¿no? Es muy aguda. Ahora, aquí hay dos partes importantes, ¿no? Está el hueso frontal y la parte más salida, ¿sí? Más protuberante, se llama glabela. Glabela, y la parte más deprimida, más hundida, se llama nación. Nación con S, nación. ¿Sí? Bueno, creo que es lo que podemos nosotros ver de perfil. Enseguida veremos de frente. Bueno, para dibujarlo de frente vamos a hacer un proceso muy parecido, salvo que en lugar de tener 9 cuadros vamos a tener solamente 6. Entonces dejamos el aire aproximadamente 2 centímetros de nuestra hoja en la parte superior, 2 centímetros en la parte inferior, ¿sí? Trazamos a la mitad una línea vertical y esta línea la dividimos en 3 partes más o menos iguales. Y vamos a obtener 6 cuadros. ¿Sí? Más o menos calculamos lo que tiene de alto, lo tenga de ancho, 3 y otros 3. Voy a hacer unos arrepentimientos antes de continuar. Están aceptables. Bueno, vamos a comenzar haciendo aquí un círculo en esta parte. Hay que hacerlos así a mano, no utilicen compás ni utilicen reglas. La idea es que vayan adquiriendo cada vez más habilidad, vayan sintiendo seguridad en su mano. Y de esta parte vamos a dividir en 3, esta también, en 3, en 3, en 3, estas también, en 3 y en 3. Y vamos a hacer de esta parte, aquí, una curva, otra de aquí a aquí, aquí un cuarto de círculo y otro aquí. Ahora, de esta parte, ¿sí? De aquí, de este centro, vamos a hacer una curva, otra aquí, nos queda algo así como una forma ojival, ¿no? Como un arco ojival en esta parte. Aquí en el tercio también otra curva. Y otra aquí. Aquí, esta parte. ¿Sí? Serían todas, estas no serían. Bueno, ¿sí? En esta parte
me queda un triángulo hecho con curvas, ¿no? Voy a redondear las esquinas de modo que se va a formar una estructura parecida al cristal de un lente. Esta sería una. Igual, redondear las esquinas. Me queda otro. Más o menos de aquí, de línea a línea, voy a trazar algo parecido a un corazón invertido, ¿sí? Y romo de la punta. Aquí estaría. Ahora, esta parte que es el tercio, ¿sí? Voy a redondear un poco la cavidad orbital, la redondeo y cuando toco la línea la saco hacia este punto, ¿sí? Repito, trazo una línea, ¿sí? Hasta la estructura, hago unas líneas paralelas a la cavidad orbital, ¿sí? La voy siguiendo la cavidad. Cuando toco la parte superior, la saco hacia esta parte. Después, bajo, ¿sí? Y esta forma, ¿no? Con heces se hace el zigoma, igual aquí el zigoma, ¿no? Entonces queda el arco zigomático ya, el zigoma también. Arco zigomático, zigoma, apófisis frontal, que hicimos esta, y hueso temporal, que ya lo resolvimos, aquí está, ¿no? Voy a resaltar un poco el contorno del cráneo para que se vaya viendo. Está apareciendo ya poco a poco nuestro cráneo, ¿no? La forma del cráneo. Aquí voy a hacer algo parecido, unos colmillos de esta parte a esta, ¿sí? Son dos huecos que tenemos. Una, dos. ¿Sí? Quedan estas dos partes, ¿sí? Que van a eliminarse. Y en esta parte dos hileras de dientes, una, dos, ¿sí? Y procedemos de la misma manera que la anterior, mitad, 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 mitad y mitad, ¿sí? Y nos salen los dientes, ¿sí? Aquí una curva en la parte inferior y trazo un pequeño triángulo que sería la apófisis mandibular, ¿sí? Y ya tengo, ¿sí? Puedo borrar las otras líneas, las voy a dejar aquí por si alguien tiene duda. Y ahora voy a proceder al sombreado. Podemos dejar el contorno ligeramente abierto, no cerrarlo necesariamente. Lo sombreo y regreso en un momento. Bueno, ya está el dibujo, vamos a ponerle los nombres, ¿no? Les decía que teníamos 4 huesos en el cráneo. Hueso frontal, que sería este. Hueso temporal.
hueso parietal. Y en la parte de atrás, ¿sí?, no visible, tenemos al hueso occipital. ¿Sí? Dos cavidades, la cavidad orbital y la cavidad nasal. Tenemos también algunas apófisis, ¿no? Tenemos tres: la apófisis mastoides, la apófisis frontal y la apófisis mandibular. En este caso solamente tenemos visibles la apófisis frontal y la apófisis mandibular. Los maxilares, el maxilar superior y el maxilar inferior. Este hueso, que es el arco cigomático, y el cigoma. Aquí hay un arco en esta parte también, ¿sí? Más sutil que que la apófisis frontal, es más sutil, que rodea la cavidad orbital, y este arco se llama arco superciliar. Superciliar. ¿Sí? Y tenemos también la glabela y el nación. Nación es la parte más deprimida, ¿sí? Y la glabela la parte más abultada, ¿no? No se alcanzan a percibir bien aquí, entonces los vamos a dejar así. Bueno, entonces solamente doy las indicaciones de la tarea y terminamos. De tarea van a ser 2 dibujos de cráneo y de perfil, ¿no? 2 de cráneo de perfil y 2 de cráneo de frente, con sombreado y nombres. Bueno, muchas gracias, hasta el próximo video.